Mi yerno y sus padres me despreciaban, considerándome indigno de su opulento círculo. Amigos, escriban en los comentarios de qué ciudad son y cuántos años tienen. Nos interesa mucho saber quiénes nos escuchan. Que lo disfruten. El sábado por la mañana, la llamada que alteró mi soledad no fue de mi hija Raquel, sino de su esposo, Ricardo. El periódico crujía entre mis dedos mientras lo doblaba hacia la sección de deportes. Las mañanas de sábado tenían ahora su propio ritmo. El café enfriándose en una taza azul desgastada y el silencio extendiéndose por mi pequeña cocina como un viejo amigo. El apartamento poseía esa quietud particular que llega cuando has vivido solo el tiempo suficiente para dejar de esperar compañía. Habían pasado 3 años desde que Marta murió y aún, por costumbre, dejaba el periódico en el lugar donde ella solía sentarse. El timbre estridente del teléfono cortó el silencio como un cuchillo. Mi mano dio un respingo, salpicando gotas de café sobre las esquelas. ¿Quién llamaba a las 10:30 de un sábado? Raquel solía mandar mensajes primero, y los pocos amigos que me quedaban sabían que no debían interrumpir mi soledad de fin de semana. «Hola, Daniel». La voz tenía ese frío familiar, la cortesía ensayada de mi yerno Ricardo, que nunca ocultaba del todo su palpable incomodidad. Me enderecé en la silla de madera, que crujió contra el lino. Ricardo nunca llamaba. Nunca. Cuando había comunicación entre nosotros, pasaba a través de Raquel como el agua, buscando siempre el camino de menor resistencia. «Ricardo, ¿todo bien?», pregunté, tratando de mantener un tono neutro. Una pausa se extendió por la línea, llena del sonido de su respiración cuidadosa, casi medida. «Raquel insistió en que te llamara por algo», dijo finalmente. Las palabras tenían peso, cada una calculada y pronunciada con renuencia. «El cumpleaños de mi madre, esta noche». Mi estómago se tensó. El cumpleaños de Serena Torres. Lo había olvidado, aunque Raquel lo mencionó hacía semanas. La forma en que Ricardo dijo «insistió» dejó dolorosamente claro de quién no era esta invitación. «Ya veo. Ella cree que deberías venir», añadió, y su tono no dejaba lugar a dudas sobre su propia opinión. Otra pausa, más larga esta vez. «La reunión familiar es a las 7 en el Club Campestre de Valle Alto, en Polanco». «Por supuesto, donde el valet parking cuesta más que mi presupuesto semanal de comida». Y la carta de vinos parecía un idioma extranjero diseñado para separar a los dignos de los que no lo son. Miré mi cocina, los platos desparejados secándose en el escurridor, el refrigerador zumbando su canción mecánica, la taza de café solitaria que se había convertido en mi rutina matutina. «Qué amable de parte de Raquel», murmuré. «Sí. Bueno». El tono de Ricardo sugería que la amabilidad no tenía nada que ver con esto. «El código de vestimenta es semiformal. El club tiene estándares». La palabra estándares cayó como un pequeño golpe, no lo bastante cruel para confrontarlo directamente, pero suficientemente punzante para recordarme mi lugar en su mundo. Pasé el pulgar por el borde de mi taza, sintiendo sus bordes ásperos donde la cerámica estaba desportillada. Me imaginé a mí mismo allí, un mecánico jubilado entre empresarios y herederos, sintiéndome como una pieza de motor usada en una sala de exposición de autos de lujo. Pero entonces pensé en Raquel. Si ella insistió, fue porque me quería allí, porque me necesitaba. A pesar del muro de hielo que sus suegros habían construido entre nosotros, mi hija seguía intentando tender puentes. «Ahí estaré», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. «Gracias por avisar». «A las 7 en punto. No guardan las reservaciones». Fue su respuesta, una última advertencia velada.
La línea se cortó antes de que pudiera responder. Mantuve el teléfono contra mi oreja un momento más, escuchando el zumbido constante del tono demarcado. Afuera, la cortadora de césped de un vecino rugió, tosiendo al encenderse con una queja mecánica que entendía demasiado bien. Semiformal en el Club Campestre de Valle Alto. Miré mi camiseta desvaída de la UNAM y mis pantalones de trabajo. La ropa colgada en el closet de mi habitación no había visto el interior de un lugar así en años. Tal vez nunca. Pero Raquel estaría allí. Y a pesar del frío mensaje de Ricardo, ella me había pedido que fuera. Eso significaba algo. El café se había enfriado por completo, el periódico olvidado sobre la mesa. Me levanté, mis rodillas protestando por el movimiento repentino. Las 7 me daban tiempo, pero no mucho. Primero, necesitaba encontrar algo decente para ponerme. Luego, un regalo digno, o al menos no vergonzoso, para las expectativas de Serena Torres. Mi cartera estaba en el mostrador. La abrí contando los billetes gastados que había dentro. Suficiente para un regalo modesto, aunque nada que fuera a impresionar a los Torres. Pero no se trataba de impresionarlos, me recordé a mí mismo, sino de estar allí para Raquel cuando me necesitaba. El departamento, mi refugio, de repente se sintió más pequeño, su silencio menos cómodo. Tomé las llaves del gancho junto a la puerta, su peso familiar sólido en mi palma. El Toyota esperaba en el estacionamiento, confiable como el amanecer a pesar de su edad y sus rasguños acumulados. Era hora de aventurarme en su mundo, armado solo con un orgullo terco y el amor de un padre. 20 minutos después, estaba frente al closet de mi habitación, con agua aún goteando de mi cabello sobre la toalla en mis hombros. La ducha había lavado la quietud de la mañana, pero no las palabras de Ricardo. Semiformal en Valle Alto. No nos hagas quedar mal. Mis camisas colgaban en una fila ordenada, planchadas, pero mostrando su edad en los cuellos y puños. La azul marino parecía la más segura, lo bastante conservadora para pasar desapercibido, lo bastante oscura para ocultar cualquier imperfección accidental. La saqué de la percha, la tela suave por innumerables lavados. Marta solía planchar mis camisas con precisión militar, cada pliegue afilado como un cuchillo. Ahora me las arreglaba con un spray antiarrugas y un colgado cuidadoso. No era lo mismo. El trayecto al centro comercial Perisur tomó 15 minutos en el tráfico sabatino. Me vi rodeado de familias cargadas en camionetas, niños con listas de compras para fiestas de cumpleaños y actividades de fin de semana. Familias normales que probablemente no navegaban campos minados de expectativas sociales cada vez que se reunían. Dentro del centro comercial, la multitud de fin de semana se movía con un propósito definido. Madres jóvenes empujaban carriolas frente a las vitrinas, mientras adolescentes se agrupaban alrededor de estaciones de carga para celulares. Me descubrí estudiando a los otros compradores, preguntándome cuáles encajarían naturalmente en Valle Alto y cuáles, como yo, destacarían como manchas de grasa en seda. El mostrador de perfumes de la tienda departamental me golpeó primero. Un muro de aromas competidores que hizo que mis ojos lagrimearan. Mujeres en uniformes impecables ofrecían muestras y consejos a clientes que parecían pertenecer al mundo de Ricardo. Me adentré en la tienda, pasando por exhibiciones de bolsos que costaban más que mi presupuesto mensual de comida, hasta que llegué a la sección de regalos. ¿Puedo ayudarlo a encontrar algo? Una vendedora apareció a mi lado, su sonrisa profesional pero genuina. A sus 40 y tantos, con un anillo de bodas que reflejaba las luces del techo, parecía alguien que entendía lo que era trabajar para vivir. Un regalo de cumpleaños, dije, para la madre de mi yerno. Su expresión cambió ligeramente,
una chispa de comprensión en sus ojos. Leyó entre líneas. ¿Qué tipo de relación tiene con ella?, preguntó. Era una pregunta inteligente. Complicada, admití. Ella asintió, entendiendo más de lo que dije. Rango de precio, por favor. Entre 1.000 y 1.500 pesos. Sígame. Nos dirigimos a una exhibición de bufandas de seda y joyería. Terreno seguro para relaciones difíciles. Nada demasiado personal, nada demasiado barato. Sacó un marco de plata. Elegante pero no ostentoso. Una elección clásica, explicó. Muestra consideración sin cruzar límites. Lo tomé en mis manos, sintiendo su peso sólido pero no llamativo. La etiqueta decía 1.300 pesos. Más de lo que solía gastar, pero esto no era una ocasión usual. Un recuerdo me golpeó sin previo aviso. 3 años atrás, la primera vez que conocí a Serena y Pablo Torres. Raquel había insistido en una cena en un restaurante italiano con manteles blancos y meseros de moño. Llevé mi mejor camisa, la que Marta siempre elegía para misa y ocasiones especiales. El rostro de Serena cuando Raquel me presentó aún ardía claro en mi mente. Un momento de confusión, seguido de una recalibración cuidadosa al darse cuenta de que el padre de su nuera arreglaba autos para ganarse la vida. El apretón de manos de Pablo fue breve, despectivo, su atención ya desviándose a temas más seguros. «Papá trabaja con sus manos», dijo Raquel, intentando tender un puente. «Puede arreglar cualquier cosa». «Qué práctico», respondió Serena. La pausa antes de práctico lo dijo todo. La voz de la vendedora me trajo de vuelta al presente. «Señor, ¿el marco?» «Sí, me lo llevo». Lo envolvió cuidadosamente en papel de seda y lo metió en una bolsa de regalo con asas de listón. Una presentación profesional por dinero de aficionado. En el mostrador conté los billetes, la transacción sintiéndose más pesada de lo debido. Al regresar por el centro comercial, vi mi reflejo en las vitrinas. Camisa limpia, pantalones planchados, bolsa de regalo en mano, intentando vestirme para gente que ya había decidido que no encajaba. Pero esto no era por ellos, me recordé. Era por Raquel. Por estar ahí cuando la familia lo necesitaba, incluso si no te querían particularmente. El Toyota arrancó al segundo intento, el motor asentándose en su ritmo familiar. Coloqué la bolsa de regalo con cuidado en el asiento del copiloto y revisé el reloj del tablero. 12:40. Tiempo suficiente para llegar a casa, tomar mi saco e irme a Polanco con unos minutos de sobra. La tarde se extendía como un camino hacia terreno incierto. Puse el auto en marcha y me dirigí a casa, la bolsa de regalo crujiendo con cada giro. La carretera México-Toluca se extendía como una cinta de concreto, cortando los campos del Estado de México bajo un sol de tarde que pintaba todo de dorado. Llevaba 1 hora manejando, el control de crucero puesto a 110 km/h, la radio tocando rock clásico a bajo volumen. La bolsa de regalo estaba asegurada con el cinturón en el asiento del copiloto, mi ofrenda de paz para territorio enemigo. El tráfico fluía constante, pero no pesado, el flujo típico de un sábado por la tarde. Revisé el reloj del tablero. 2 en punto. Llegaría a Polanco con tiempo de sobra. Tal vez incluso podría tomar un café antes de enfrentar a los Torres. Mantenía el ritmo, la mente repasando conversaciones imaginarias, preparándose para las pullas veladas de Serena y la abierta condescendencia de Pablo. Entonces vi algo adelante. Un Mercedes apareció como un faro plateado, con las luces intermitentes parpadeando en el acotamiento. Un auto caro, parado en seco. Mis instintos de mecánico se activaron antes de que mi cerebro procesara completamente la escena. Alguien necesitaba ayuda. Mi primer impulso fue seguir de largo. Llegar tarde sería darle a Ricardo y a sus padres munición fresca.
No guardan las reservaciones, había advertido. Pero la imagen de alguien varado en la carretera tiraba de una parte más profunda de mí, la parte que Marta siempre había admirado, la parte que mis suegros despreciaban. Reduje la velocidad y guié mi Toyota detrás del sedán de lujo. Una mujer estaba de pie junto al cofre abierto, su cabello plateado reflejando la luz del sol. Vestía un blazer azul marino que probablemente costaba más que mi pensión mensual. Parecía de unos 60 años, compuesta a pesar de las circunstancias, pero claramente fuera de su elemento. Al bajar de mi auto, sentí el viento de la carretera y el zumbido constante del tráfico. La mujer observó mi acercamiento con la evaluación cuidadosa que usa la gente cuando un extraño ofrece ayuda en lugares aislados. ¿Problemas con el auto?, grité, manteniéndome lo bastante lejos para no parecer amenazante. El motor simplemente se apagó. Su voz tenía educación y clase, consonantes precisas que hablaban de escuelas privadas y clubes sociales. Todas las luces de advertencia se encendieron al mismo tiempo. Me acerqué, manteniendo las manos visibles y el lenguaje corporal abierto. Soy Daniel. Solía arreglar autos profesionalmente. ¿Puedo echar un vistazo? Ella dudó un instante, sopesando sus opciones. Una mujer sola en una carretera decidiendo si confiar en un desconocido. Cautela inteligente. Finalmente, asintió y extendió la mano con una eficiencia profesional que contrastaba con su aprieto. Laura Valencia. Agradecería cualquier ayuda que puedas darme. Su apretón de manos fue firme, confiado, del tipo que sugería a alguien acostumbrada a cerrar tratos en salas de juntas. Pero ahora solo era otra conductora con un auto descompuesto. ¿Qué pasó justo antes de que se apagara? ¿Algún ruido? Sí, un ruido extraño bajo el cofre, como un chirrido agudo. Luego, el indicador de la temperatura se disparó y todo quedó en silencio. Asentí, ya formando un diagnóstico en mi cabeza. Suena como si la bomba de agua hubiera fallado. Cuando se van de golpe y suelen llevarse la banda serpentina con ellas. La expresión de Laura pasó de la preocupación a un alivio cauto. ¿Es algo que se puede arreglar? Aquí, quiero decir. Depende de qué más se haya dañado. Voy a por unas herramientas a mi auto. Se hizo a un lado, señalando el compartimiento del motor. Por favor. Mi kit de emergencia vivía en la cajuela de mi Toyota. Llaves básicas, alicates, cinta aislante, cables para pasar corriente. 40 años girando tuercas me habían enseñado a llevar lo esencial a donde fuera. Al regresar al Mercedes, noté que Laura estudiaba mi auto con curiosidad no disimulada. Un Toyota de 10 años junto a un sedán de lujo del año. El contraste no pasó desapercibido para ninguno. Veamos con qué lidiamos, dije, inclinándome sobre el motor. Era ingeniería alemana, más complicada que los autos americanos, pero un motor era un motor. Y este contaba su historia claramente. La banda estaba destrozada, colgando suelta. Había anticongelante salpicado por todos lados y la polea de la bomba de agua se tambaleaba en su eje. Bingo. Tengo buenas y malas noticias, anuncié, enderezándome y limpiándome una mancha de grasa de la frente, sin darme cuenta de que estaba ensuciando mi camisa semiformal. La buena es que probablemente puedo hacer que arranque de nuevo. La mala es que va a tomar tiempo. Laura revisó su reloj, una pieza delgada de oro que reflejaba la luz. ¿Cuánto tiempo? 1 hora y media, tal vez 2, si logro improvisar una solución temporal. ¿Vas a algún lugar importante, verdad? Pregunté, ya sabiendo la respuesta. Sí, dijo con un suspiro. Yo también, añadí pensando en los Torres. La alternativa es llamar a una grúa y esperar hasta el lunes por las refacciones.
Ella miró la carretera vacía y luego a mí. Si estás dispuesto a intentarlo, te lo agradecería infinitamente. ¿Qué necesitas que haga? Mantente lejos del lado del tráfico principalmente. Esto va a ensuciar. Arremangué mi camisa y me sumergí en el compartimiento del motor, las manos ya negras por el polvo y el refrigerante. La fiesta en Valle Alto parecía desvanecerse en la distancia. Estaba a punto de llegar catastróficamente tarde, pero en ese momento, bajo el sol de la tarde, ayudar a esta mujer se sentía como lo único correcto. Arremangué mi camisa y me sumergí en el compartimiento del motor, las manos ya negras por el polvo y el anticongelante. La bomba de agua necesitaría un reemplazo completo eventualmente, pero las reparaciones en carretera son para llegar a casa, no para soluciones permanentes. Laura observaba desde una distancia segura mientras yo aflojaba la banda dañada y evaluaba la carcasa de la bomba. Era factible. Apenas. El tipo de reparación que separaba a los mecánicos reales de los simples cambiapiezas. «Estás sacrificando tu sábado por esto», observó ella, su voz por encima del ruido del tráfico. Yo también tenía planes, dije trabajando con la llave en un tornillo terco. Pero los autos no respetan los calendarios sociales. ¿A dónde ibas? A una cena familiar, un cumpleaños. Su tono sugería que sus complicaciones no eran muy distintas a las mías. «Qué pequeño es el mundo», repliqué, logrando aflojar el tornillo con un gruñido. Yo también. La coincidencia se sentía extraña, pero no imposible. Los sábados por la noche en México probablemente albergaban miles de fiestas de cumpleaños. Aún así, algo en su voz sugería que su reunión podría ser tan desafiante como la mía. Regresé a la reparación, perdiéndome en el ritmo familiar de resolver problemas. Quitar las piezas dañadas, improvisar con lo disponible, hacer que funcione lo suficiente para llegar a casa. El tiempo se comprimió, como siempre sucede cuando trabajo. El tráfico zumbaba al pasar. El sol avanzaba lentamente hacia el oeste, y mis manos encontraban su camino en la ingeniería alemana como por memoria muscular. 40 minutos después, el sudor comenzaba a acumularse en mi cuello. El alternador, que había sido dañado por la falla de la bomba, se liberó con un clic satisfactorio, revelando al verdadero culpable. «¿Desde cuándo haces esto?», preguntó Laura desde su lugar seguro junto al barandal. «Empecé a los 16», respondí, limpiándome las manos con un trapo viejo. 46 años, más o menos. Eso es impresionante. La mayoría de nuestra edad está desacelerando. Miré hacia ella, captando su expresión. No era condescendiente como sería la familia de Ricardo, sino genuinamente curiosa. «Los autos me mantienen honesto. O los arreglas bien o te dejan tirado. No hay término medio». «Exacto». Coloqué el alternador dañado sobre mi defensa y alcancé el de repuesto que guardaba en mi kit de emergencia. «Menos mal que soy anticuado y cargo refacciones», murmuré. Laura se acercó, estudiando las piezas con interés en lugar de impaciencia. «¿Siempre viajas con alternadores de repuesto?» «Este es reconstruido. Lo recogí en un deshuesadero el mes pasado. Lo limpié en tardes lentas. Nunca sabes cuándo lo vas a necesitar». La mayoría de la gente llamaría al seguro de carretera. La mayoría no sabe arreglar lo que se descompone, dije, alineando la unidad de reemplazo y verificando los puntos de montaje. Hoy en día, todos quieren que les resuelvan las cosas en lugar de aprender a hacerlo ellos mismos. Hay algo que decir sobre la autosuficiencia. Mi difunto esposo solía decir lo mismo. Se apoyó en el barandal, claramente sin prisa a pesar de nuestra presión de tiempo compartida. Diferente campo, mismo principio. Capté el tiempo pasado en su verbo,
el leve suavizamiento en su voz. Lamento tu pérdida. Gracias. Han pasado 5 años, pero a veces parece que fue ayer. Mientras ajustaba el nuevo alternador, entendí ese dolor particular a la perfección. Perdí a mi esposa hace 3 años. Cáncer. Lo siento mucho. Su tono tenía una simpatía genuina, no la cortesía incómoda que suele ofrecer la gente. Cambia todo, ¿verdad? Cambia cómo pasas tu tiempo. Asentí. Los tornillos encajaron limpiamente. La precisión mecánica ayudaba a alejar el peso emocional. Te hace pensar en lo que de verdad importa. Un tráiler pasó rugiendo, ahogando momentáneamente nuestra conversación. Cuando el ruido se desvaneció, Laura me observaba trabajar con una atención que sugería un interés real. Lo haces parecer fácil. Son 46 años de práctica. Es como todo lo demás. Empieza con lo que sabes y descubre lo que no. Mantén las manos ocupadas mientras tu cerebro resuelve el problema. Eso es sorprendentemente filosófico para una reparación de motor. Sonreí, sorprendido de encontrarme relajado a pesar de la presión del tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, estaba conversando con alguien que parecía escuchar, no solo esperar su turno para hablar. Ya casi terminaba, pero una parte de mí lamentaba que nuestra sociedad accidental estuviera a punto de concluir. Giré la llave y el motor del Mercedes arrancó de inmediato, funcionando suave y constante. Éxito. Las luces del tablero brillaron verdes en el panel, todas las advertencias apagadas. Aceleré suavemente, escuchando el zumbido silencioso del nuevo alternador bajo el cofre. «Perfecto», dije con satisfacción. «Eso suena completamente diferente», observó Laura, inclinándose para escuchar la armonía mecánica. «Debería darte otros 100.000 kilómetros al menos». Salí del auto, limpiándome las manos engrasadas con el trapo viejo. Solo recuerda revisar la tensión de la banda cada pocos meses. Laura recuperó su bolso del asiento del copiloto y sacó una cartera de cuero. «¿Cuánto te debo?» «2 horas de trabajo experto, más la pieza». «Nada», interrumpí. Comencé a guardar mis herramientas, apilando llaves en sus lugares designados. «¿Disculpa?» «No me debes nada. Feliz de ayudar», respondí, concentrado en mi tarea. «Daniel, no puedes hablar en serio. Has sacrificado toda tu tarde. Usaste tu equipo, tu propio alternador. A veces la gente solo necesita ayuda. Eso es todo», dije mirando sus ojos sorprendidos. Ella se quedó con la cartera en la mano, claramente luchando con mi negativa. «Al menos déjame pagar por la pieza. Ese alternador debió costar algo». 300 pesos en el deshuesadero. Tengo más de los que probablemente usaré. Cerré mi caja de herramientas con un clic satisfactorio. Además, lo que va, regresa. Alguien me ayudó una vez cuando lo necesité. Laura guardó lentamente su cartera en el bolso, pero su expresión sugería que la conversación no había terminado. «Entonces, al menos, dame tu número de teléfono. Me gustaría mantener el contacto». Eso me sorprendió. ¿Segura? Muy segura. No todos los días se conocen personas genuinamente decentes. Saqué mi celular del bolsillo trasero, un modelo viejo y sin complicaciones. Intercambiamos números. Cuando su teléfono sonó con una melodía de música clásica, sonrió. La primera expresión completamente relajada que le había visto. «Ahora estás en mi teléfono, y tú en el mío», dijo. «Daniel Campos, ángel de la carretera». «Solo Daniel está bien». Sonreí. «¿Realmente debo irme?», añadió ella, revisando su reloj. El tiempo perdido me golpeó como agua fría. Mi horario cuidadosamente planeado se había desvanecido en la asistencia en carretera. «Sí, yo también. Voy a la zona de Polanco». Mi corazón dio un vuelco. «Polanco. ¡Qué coincidencia! Yo también voy para allá». «Tal vez nos veamos en el camino», dijo,
extendiendo la mano para un apretón final. Gracias, Daniel. No hay palabras para agradecer lo que hiciste hoy. Su agarre fue firme y cálido. Mientras se acomodaba en su auto, yo volví al mío. Tomé la bolsa de regalo con el marco de plata. Las asas de listón se habían marchitado con el calor, pero el regalo seguía intacto. Al menos no llegaría con las manos vacías, aunque llegaría vergonzosamente tarde. Una hora después, entré al fraccionamiento Valle Alto. Jardines impecables, entradas monumentales y autos que costaban más que mi casa. Estacioné mi Toyota detrás de una fila de BMWs, Mercedes y Audis. Mi Camry de 10 años parecía un pariente pobre en una boda real. Al caminar hacia la entrada, vi mi reflejo en la ventana de un auto estacionado. Las 2 horas de trabajo habían dejado su marca. Manchas de grasa en mi camisa, tierra bajo mis uñas, cabello desordenado por el viento, no exactamente semiformal para los estándares de Valle Alto. El timbre sonó con notas clásicas. A través de los paneles de vidrio vi movimiento, escuché el murmullo de conversaciones y el tintineo de copas. La fiesta había comenzado sin mí. Serena Torres abrió la puerta. Su expresión pasó por sorpresa, evaluación y un horror apenas disimulado al notar mi apariencia. Daniel. No fue un saludo, sino la confirmación de un diagnóstico no deseado. Señora Torres, disculpe la tardanza. ¡Feliz cumpleaños! Ofrecí la bolsa de regalo, que aceptó con las puntas de los dedos, como si temiera contaminarse. 2 horas y media tarde, de hecho. Tuve que ayudar a alguien con un problema de auto. Entiendo. Su tono sugería que entendía mucho, y nada favorable. Ricardo, tu invitado, ha llegado. La pausa antes de invitado tenía suficiente hielo para congelar el río Lerma. Ricardo apareció desde la sala, con una copa de vino en la mano y el desdén habitual en sus ojos. Aquí estás. Empezábamos a preguntarnos si algo había pasado. Raquel salió de la cocina. Su rostro se iluminó al verme. Luego se apagó al notar mi estado. Papá, ¿estaba tan preocupada? Me abrazó, un gesto cálido contra la gélida recepción de sus suegros. ¿Estás bien? Estoy bien, pequeña. Solo me ensucié un poco ayudando a alguien. Pablo Torres se unió a la reunión. Donde su esposa usaba hielo, él prefería el desprecio directo. No tiene sentido fingir que esto es algo más de lo que es, dijo, su mirada recorriéndome de pies a cabeza. Raquel enrojeció. Pablo, por favor. ¿Por favor qué? Se supone que debemos darle la bienvenida viéndose como si acabara de salir de debajo de un motor mientras entretenemos a socios de negocios reales. El énfasis en reales golpeó como un puñetazo. Los buenos sentimientos por haber ayudado a Laura comenzaron a evaporarse. Me sentía atrapado, un insecto bajo el microscopio de su juicio colectivo. La noche apenas comenzaba y ya se sentía interminable. La humillación pública se desplegó con la precisión de un ritual. Al entrar en la sala, sentí cómo todas las conversaciones se detenían. 20 pares de ojos se volvieron hacia mí, evaluando mi camisa manchada de grasa y mis vaqueros sucios contra el telón de fondo de mesas de mármol y muebles importados. El pastel de cumpleaños, una obra de arte de 3 pisos, hacía que mi marco de 1.300 pesos pareciera patético en comparación. Bueno, anunció Serena con precisión teatral. Ya que Daniel finalmente nos ha honrado con su presencia, tal vez podamos comenzar la celebración. Sus palabras llevaban suficiente veneno para agriar el vino en las copas de los invitados. Me dirigí a una silla vacía, con la intención de mezclarme silenciosamente con el mobiliario. Pero la voz de Serena cortó el salón como una navaja. Oh, no lo creo. La fiesta entera se congeló. Si no puedes vestirte como un ser humano, continuó, su voz elevándose para que cada invitado la oyera.
Entonces no te sientas a la mesa con seres humanos. El silencio que siguió fue absoluto. El rostro de Raquel palideció, su mano moviéndose instintivamente hacia su garganta. «Mamá Serena, ese es mi padre», suplicó, su voz quebrada por la desesperación. «Tu padre», añadió Ricardo con una crueldad calculada, que aparentemente piensa que las fiestas de cumpleaños son lugares apropiados para lucir su ropa de hobby. Sentí un calor subir por mi pecho. La confianza que había sentido en la carretera, ayudando a Laura, batallaba contra años de desaires acumulados. «O te cambias a algo civilizado». La voz de Pablo tenía la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. «O te vas a casa. No podemos permitir tal espectáculo en nuestra celebración». La pausa antes de espectáculo fue un puñetazo directo. Miré a Raquel, cuya lealtad hacia mí estaba en guerra con su deseo de mantener la paz. «Él ayudó a alguien cuyo auto se descompuso», dijo ella en voz baja. «Él ayuda a la gente. Exactamente el problema». La sonrisa de Serena podría haber cortado vidrio. Algunas personas simplemente no entienden los límites apropiados. Pensé en Laura, varada, agradecida. Ella me había agradecido por ensuciarme. Estas personas querían castigarme por lo mismo. ¿Saben qué?, dije en voz baja, pero mi voz resonó en el silencio. Tienen toda la razón. Los ojos de Raquel se abrieron con pánico. «Papá, no. Algunas personas no entienden los límites apropiados», dije mirando directamente a Serena, luego a Ricardo y finalmente a Pablo. Algunas personas piensan que el dinero las hace mejores que otros seres humanos. La atmósfera de la sala cambió. El entretenimiento se había vuelto algo mucho más feo. Algunas personas, continué, mi voz firme a pesar de la rabia que crecía dentro, olvidan que el carácter no está a la venta. El rostro de Serena enrojeció. «¿Cómo te atreves?» «Me atrevo porque alguien necesita decirles la verdad». Saqué mis llaves del bolsillo. «¿Quieren que me vaya?» «Perfecto. Pero recuerden este momento cuando se pregunten por qué las personas decentes los evitan». Me di la vuelta, con la dignidad intacta a pesar de sus esfuerzos por destruirla. Detrás de mí oí la voz de Serena, la de Ricardo y el llanto suave de Raquel. Justo en ese momento, el timbre resonó, sus notas clásicas cortando la atmósfera tóxica como música de otro mundo. A través de la ventana frontal vi un destello de pintura plateada y curvas elegantes. Mi respiración se detuvo. Era el Mercedes. El mismo sedán de lujo que había reparado durante 2 horas en la carretera estaba ahora en la entrada de Los Torres. Pasos se acercaron. Laura Valencia apareció en la puerta, visible a través de los paneles de vidrio. Lucía impecable. Ricardo se movió hacia la entrada, su copa de vino temblando. «Esa debe ser la inversionista», terminó Pablo, su voz tensa con un pánico repentino. Mi estómago se hundió. Laura. La fiesta de cumpleaños. La misma reunión. Por supuesto. La puerta se abrió y Laura entró. Su mirada recorrió el vestíbulo antes de posarse en nuestro grupo. Cuando sus ojos encontraron los míos, su rostro se iluminó con un placer genuino e inconfundible. «Daniel». Su voz resonó con calidez. «Qué sorpresa tan maravillosa verte aquí». Se acercó a mí, y por un momento la humillación se desvaneció. Los Torres se quedaron congelados, sus mentes corriendo para procesar esta conexión inesperada. «Laura», logré decir, sintiendo mi primera sonrisa en horas. «Pequeño mundo, ¿verdad?» «De verdad, qué encantador», dijo ella. «¿Cuáles son las probabilidades?» Se volvió hacia los Torres, que luchaban entre su hostilidad hacia mí y su desesperada necesidad de impresionarla.
Espero no estar interrumpiendo nada importante. Serena se recompuso. En absoluto. Solo estábamos dándole la bienvenida a Daniel a la fiesta. ¡Qué maravilloso! La sonrisa de Laura se mantuvo, pero sus ojos se agudizaron. Daniel fue un salvavidas esta tarde. Mi auto se descompuso y él pasó horas ayudándome. Se negó a aceptar pago alguno. ¿Pueden creerlo? El silencio que siguió fue profundo. El rostro de Raquel mostró una esperanza creciente, mientras que la familia de su esposo parecía estar viendo desarrollarse su peor pesadilla en tiempo real. ¡Horas! La voz de Ricardo se quebró. «Al menos 2», confirmó Laura. Estaba completamente varada. ¡Qué amabilidad! No se ve eso a menudo hoy en día. Sí, bueno, Daniel es muy servicial, logró decir Pablo. Laura inclinó la cabeza, su radar social captando las corrientes subterráneas. ¿Todo está bien? Parece haber algo de tensión en el aire. Ricardo dio un paso adelante. Solo discutíamos. La vestimenta apropiada para la celebración. ¿Vestimenta? Las cejas de Laura se alzaron. ¿Se refieren a la ropa que lleva Daniel? ¿La ropa que llevaba mientras reparaba mi auto? ¿La ropa que se ensució porque pasó 2 horas ayudando a una desconocida? Pablo carraspeó. Señora Valencia, mantenemos ciertos estándares. ¿Estándares? Laura repitió la palabra como si examinara algo desagradable. ¿Qué le dijeron exactamente? Dijeron que no podía sentarme a la mesa con seres humanos. Dije en voz baja. La expresión de Laura se transformó. Entiendo. ¿Y así es como tratan a alguien que pasó su tarde ayudando a otros? Su voz se enfrió. Oh, Daniel se sienta a esta mesa con el respeto que merece. O me voy por esa puerta ahora mismo. El ultimátum de Laura quedó suspendido en el aire, cargado de una autoridad inquebrantable. La boca de Pablo se abrió y cerró como un pez fuera del agua. Ricardo susurró algo sobre su reputación, su posición en la comunidad. ¿Su posición? La risa de Laura no tenía calidez alguna. Su posición está determinada por cómo tratan a las personas cuando creen que nadie importante está mirando. Y créanme, yo he estado mirando. Se volvió para dirigirse a la sala abarrotada. He visto más carácter en el dedo meñique de este hombre que en todo este hogar combinado. Cualquiera que no esté de acuerdo puede irse con los anfitriones. Ni un solo invitado se movió hacia la puerta. Raquel dio un paso adelante, con lágrimas en los ojos, y se disculpó. La disculpa debería venir de la familia de tu esposo, querida, dijo Laura con suavidad. No eres responsable de sus elecciones. Pablo y Serena intercambiaron miradas desesperadas. Su fiesta se había convertido en un tribunal moral, con su invitada más importante como juez y jurado. Por supuesto, Daniel es bienvenido a nuestra mesa, dijo Pablo finalmente, su voz vacía por la derrota. Solo nos preocupaba su comodidad. ¿Su comodidad? El sarcasmo de Laura podría haber congelado el vino. Entonces procedamos a la cena. ¿De acuerdo? Daniel, ¿me harías el honor de sentarte a mi lado? 20 minutos después, estábamos sentados alrededor de la imponente mesa de caoba. Una asamblea incómoda de cortesía forzada y tensión palpable. Me encontraba en el asiento de honor, junto a Laura, una posición que nunca esperé ocupar en esa casa. El servicio de la comida procedió con una lentitud dolorosa, mientras Pablo no podía dejar de adular a Laura. Estamos tan complacidos de que pudiera unirse a nosotros esta noche, señora Valencia, dijo por tercera vez. Su reputación en la comunidad de inversiones la precede, por supuesto. ¿De verdad? Alzó una ceja Laura. Oh, absolutamente. Cuando supimos que estaba considerando nuestra propuesta, la voz de Pablo se desvaneció al darse cuenta de su error garrafal.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada tenedor se detuvo. Cada copa quedó a medio camino. ¿Nuestra propuesta? El tono de Laura permaneció perfectamente neutral, pero la inteligencia aguda detrás de su pregunta era innegable. Pablo intentó controlar el daño, pero ya era tarde. La oportunidad de expansión para Construcciones Torres, el proyecto que presentamos a su firma el mes pasado. La comprensión me golpeó como un golpe físico. Laura no era solo una invitada, era su potencial inversionista, la persona de cuya aprobación dependía el futuro de su negocio. Y habían pasado la noche tratando como basura al hombre que la había salvado. Entiendo, dijo Laura, dejando su tenedor con cuidado. Sí, evalúo oportunidades de inversión a través de mi firma de capital de riesgo, aunque debo decir que esta noche ha sido bastante educativa. ¿Educativa?, repitió Ricardo, su rostro pálido. En efecto. Verán, mis decisiones de inversión no se basan únicamente en proyecciones financieras. El carácter importa. La integridad importa. ¿Cómo tratan las personas a los demás cuando creen que nadie importante está mirando? Eso importa enormemente. El rostro de Pablo pasó del rojo al gris ceniza. Oh, no ha habido ningún malentendido, señor Torres. La sonrisa de Laura podría haber congelado el fuego. Entiendo perfectamente. Necesitaban mi inversión, me invitaron a su fiesta y luego pasaron la noche demostrando exactamente qué tipo de personas son. Le dijeron a un hombre que sacrificó su tarde para ayudar a una desconocida que no era apto para sentarse con seres humanos. ¿Es ese su estándar? La ironía era casi demasiado perfecta para creerla. El hombre que consideraron indigno era la clave de su salvación o ruina. Juzgaron a Daniel por su apariencia, su profesión, su estatus social. Continuó Laura. Nunca se molestaron en considerar su carácter, su amabilidad, su competencia. En mi experiencia, esos son indicadores mucho mejores del valor de una persona que el precio de su ropa. El pastel de cumpleaños seguía intacto, un monumento a una celebración fallida. Quiero que entiendan algo, dijo Laura, dirigiéndose directamente a la familia Torres. La amabilidad que Daniel me mostró hoy, la decencia desinteresada, eso es lo que busco en socios comerciales. Su respuesta a esa misma amabilidad fue humillarlo. Eso me dice todo lo que necesito saber. Laura dejó su servilleta sobre la mesa. La sala quedó en un silencio sepulcral. He tomado mi decisión sobre la inversión en Construcciones Torres. En mis 30 años en este negocio, he aprendido que el factor más importante es el carácter. Y esta noche, ustedes han revelado el suyo de manera inequívoca. Esas cualidades de decencia humana básica, integridad y respeto no son negociables para mí. Por lo tanto, hizo una pausa, su mirada recorriendo a Pablo, Serena y Ricardo. No invertiré en su compañía. No puedo, en buena conciencia, respaldar un negocio liderado por personas que carecen de una brújula moral fundamental. Tendrán que encontrar fondos en otro lado. 10 minutos después, en el vestíbulo, recuperé mi saco del closet mientras Laura recogía su bolso. La opulenta casa de los Torres se sentía ahora como la escena de un crimen, sus hermosas superficies ocultando los escombros de un carácter expuesto y sueños colapsados. El imperio comercial de Pablo, dependiente de la inversión y la buena voluntad, se había derrumbado con la eficiencia de una demolición controlada, deshecho por 15 minutos de carácter revelado. Raquel apareció a mi lado, con los ojos rojos de tanto llorar. «Papá, lo siento tanto. Nunca quise...» «Lo sé, pequeña». La abracé suavemente. «Nada de esto es tu culpa. Estás atrapada en medio de algo que no creaste. ¿Qué se supone que haga ahora? Sé tú misma. Eres mejor que esto, Raquel.
No dejes que su amargura cambie quién eres. Laura esperaba pacientemente junto a la puerta, su presencia un ancla tranquila en la tormenta emocional. Cuando terminé de hablar con mi hija, di un paso adelante. Laura, dije, sorprendiéndome con mi propia audacia. ¿Te gustaría ir a cenar? Conozco un lugar cerca que sirve comida decente sin requerir una fortuna. Su sonrisa fue la primera calidez genuina que vi en toda la noche. Me encantaría, Daniel. Dejamos la casa de los Torres atrás, caminando hacia el aire fresco de la noche, que se sentía como la libertad misma después de horas de asfixia social. Mi Toyota, aparcado entre dos autos de lujo, parecía un recordatorio de la autenticidad en medio del artificio. Durante el corto trayecto al Asadero Don José, un lugar local sin pretensiones, hablamos de todo menos del drama de la noche. El asadero nos recibió con una iluminación cálida y el zumbido cómodo de conversaciones genuinas. Nos instalamos en una cabina de esquina con asientos de vinilo rojo. Ha sido todo un día, dijo Laura después de que pedimos. Eso es quedarse corto. Me desperté esta mañana temiendo una fiesta. Ahora estoy cenando con alguien que cambió por completo mi perspectiva sobre el universo. El universo tiene un extraño sentido del humor, ¿no es así? Se recostó en la cabina. He pasado 30 años evaluando personas. Normalmente toma meses. Hoy aprendí todo lo que necesitaba saber en 2 horas en una carretera. Comimos lentamente, la conversación fluyendo con una facilidad inesperada. Hablamos de negocios, de historia familiar y de los pequeños placeres de la vida. Laura había construido su éxito a través del trabajo duro, habiendo crecido en circunstancias modestas. Estuvo casada durante 35 años con un hombre que, como Marta, había perdido la batalla contra el cáncer, dejándola rica pero profundamente sola. Los amigos se vuelven más preciosos a medida que envejecemos, dijo mientras terminábamos nuestro café. Amigos reales, personas que ven quién eres realmente y te quieren de todos modos. Me gustaría ser ese tipo de amigo, dije, mi voz más segura de lo que me había sentido en años. Ya lo eres, Daniel. Caminando hacia nuestros autos en el estacionamiento, sentí algo que no había experimentado desde la muerte de Marta. Un optimismo genuino sobre el futuro. No por la vindicación, aunque la justicia se sentía bien, sino porque había encontrado a alguien que valoraba las mismas cosas que yo. Daniel, dijo Laura, deteniéndose junto a su Mercedes. Quiero que tengas mi número personal, no el de negocios. Llámame cuando quieras hablar con alguien que aprecia el buen carácter por encima de las apariencias. Programé su número en mi teléfono, justo debajo del contacto de Raquel. Te darás cuenta de que te llamaré regularmente. Prometí. Eso espero, respondió con una sonrisa. Conduciendo a casa por las tranquilas calles de la Ciudad de México, reflexioné sobre el increíble viaje del día. De la asistencia en carretera a la vindicación moral y una amistad incipiente. Marta habría amado a Laura. 2 mujeres que entendían que la bondad importaba más que el estatus y que ayudar a otros era su propia recompensa. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Laura. Gracias por recordarme que aún existen buenas personas. Espero con interés nuestra amistad. Respondí. Gracias a ti por ver algo digno de defender. Maneja con cuidado. El departamento me esperaba, pequeño y modesto, pero ya no se sentía vacío. Mañana traería nuevas posibilidades. Café con una amiga que valoraba el carácter, conversaciones con alguien que entendía que la dignidad no se podía comprar. A veces, la justicia llega vestida con un elegante blazer y manejando un Mercedes, armada solo con autoridad moral y el poder de reconocer el verdadero valor humano. Si te ha gustado esta historia,
Dale like, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Y para escuchar la siguiente historia, haz clic en la ventana de la izquierda. Gracias por vernos. Hasta la próxima.